una primera impresión son solo dos jóvenes. Bueno, ya dos muchachos entrados en años, parte de una generación frustrada, en un rincón periférico del globo, tirando lo que tal vez sean sus últimas balas en un acto desesperado, confundiendo al enemigo con cualquier cosa que los rodea. Oh, sí, viejos lobos de mar. Extrañaba esa terquedad. Pero ¿quién de todos los presentes se animaría a afirmar que entre aquellas balas no esté la plateada? El hecho no son los muchachos, sino lo siguiente. A simple vista, no se ve lo que es. Sépase que en cada instante operan y se condensan mareas de relaciones sociales de antaño, y que no se ha perdido ni un átomo de lo pasado. Ni un átomo. Que lo evidente y lo oculto lo son por el estado presente de los conflictos. Que aquel oleaje incoherente, ese torrente contradictorio, carente de centro o equilibrio, es la condición para que todo esto sea y para que cualquier otra cosa parezca imposible. ¿Cuántas veces, a la luz de un hecho, reaparece fantasmático lo que creíamos olvidado? ¿Qué es la identidad sino lo que uno decide exaltar? Y más aún, lo que uno quisiera negar con todas sus fuerzas. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 8. Un viaje intertemporal a bordo de la Revolución Bolivariana. ¿Se puede viajar en el tiempo? ¿Es un poco vendehumo el título? Puede ser. Nosotros entendemos que la política es una ciencia, ¿no? Que no es votar a tal o cual, o una cuestión simplemente emocional o moral. Las sociedades tienen reglas, tienen un funcionamiento. Hay un texto muy bueno, un chabón que se llama Marcuse, que el loco agarra los principios del método del materialismo dialéctico y te explica cómo suceden en las fuerzas naturales, las fuerzas biológicas. Siempre me quedé con una idea que el tipo contaba, ¿no? De esto de los polos contrarios. Los puntos más desarrollados de una contradicción nos ayudan a entender las tendencias de todos los matices. Las ciencias naturales históricamente no aceptaron hasta que llegó la física cuántica la teoría de que los opuestos, ¿no? Lo de la contradicción como elemento para entrarle a la realidad. Eso fue un salto revolucionario para la ciencia. Nunca se puede viajar con absoluta precisión, pero vamos a hacer un ejercicio porque yo creo que la revolución bolivariana y lo que pasó en los últimos días son una muestra que nos ayuda a entender un montón de cosas que ya pasaron y también nos ayuda a ver lo que va a venir. Es el proceso evidentemente más desarrollado de una línea nacional y popular. Triunfante, derrotada, bueno, eso está en veremos. Obviamente le han dado un golpe, ¿no? Yo ese día me desperté y al toque me lo cuentan y me pasó eso, ¿viste? De cuando estás viviendo un momento histórico y te das cuenta, tipo cuando viste la caída de las Torres Gemelas. Muy similar. Che, entraron a Venezuela, secuestraron a Maduro. La puta madre que lo paría, me levanté, empecé a mirar, no puede ser. Cómo llegaron, qué está pasando. Y empezó a circular un montón de información. Para mí lo de Venezuela es
un proceso muy importante, ya les digo, ¿no? Es el polo más desarrollado de una contradicción política en Latinoamérica existente, constante y sonante, que es... ¿Superior al de Cuba? Y a mí me parece que lo de Venezuela a mí me impacta mucho porque lo de Cuba es, obviamente, sí, si querés es más desarrollado, pero es parte de otro momento histórico, ¿no? Tiene que ver con una situación vivida en los 60, con la Unión Soviética todavía funcionando, con un socialismo a la vuelta de la esquina para esa generación, con una lucha de guerrillas que yo no sé si hoy... Un proceso completamente diferente, ¿no? Porque el de Venezuela no fue un proceso de lucha de guerrillas. El de Venezuela es un proceso contemporáneo, es acá, es ahora, lo podríamos haber hecho, te aparece eso, ¿no? Che, si Correa, si Evo, si Cristina y Néstor... ¿Hubieran profundizado? Lo podríamos haber hecho. Bueno, y lo que se puso en duda cuando vemos el secuestro de Maduro es eso, puta madre, no se puede ni aún así. Volvimos a retroceder, a perder, a ser derrotados. Aún haciendo todo esto, todo lo que vimos en el capítulo 4, las comunas, las milicias, pero digo, haciendo todo eso se cae, te digo de verdad, me agarró una tristeza, como un miedo de volver a frustrarme, muy grande, ¿no? Una frustración que yo ya comenté, ¿no? Con el kirchnerismo y un montón de banderas que se fueron bajando y la socialdemocracia invadiendo las líneas históricas del movimiento y de repente estás defendiendo cualquier cosa cuando lo importante de la estructura del país, la línea del peronismo original se va lavando. Eso fue una gran frustración en mi vida militante y que se caiga lo de Venezuela era tremendo porque para mí lo de las comunas, yo lo dije en aquel capítulo y lo vuelvo a decir, es lo que hay que hacer. No hay ninguna duda y se puede hacer con un gobierno que te ayude o no. Así, para el militante es una herramienta de la puta madre lo que están haciendo los comuneros y la gente que participa de ese proceso. Entonces, en el territorio, haciendo lo que hagamos, todo el tiempo estabas viendo cuánto eso se acercaba al modelo de las comunas, a un proceso que podría ser un proceso comunal. Entonces, si se cae eso, se te cae la utopía, te corre en el arco. Sí. Fue muy, muy tremendo. Y encima así tan repentinamente, ¿no? Porque yo no lo esperaba. No, de la nada, claro. Aparte a Maduro. Como decís, bueno, atacaron ahora ¿A la cuando vicepresidenta o a Diosdado Cabello? No. al colectivero, al presidente obrero. Entonces fueron pasando los días y se fue esclareciendo un poco la situación. Y me puse a hacer un raconto, ¿no? Pasaron ya 15 días. Me puse a hacer un raconto de todo lo que le hicieron a Venezuela. Para mí siempre está bueno historizar un poco y es lo que vamos a intentar. Ahí me llamó mucho la atención que el peronismo salió a defender, pero muy brevemente, ¿no? Y con una línea, con una lectura un tanto, no sé si superficial, pero genérica. Bueno, lo que le hacen a Venezuela, mañana nos lo pueden hacer a nosotros. No está mal, pero no se termina de jugar en una postura y tampoco termina de plantear cómo vas a hacer para evitar eso en el caso de que te suceda. Claro. Por eso me puse a pensar, ¿cómo puede ser que los peronistas no defendamos lo de Venezuela? ¿Cómo puede ser que haya peronistas que no simpaticemos con el proceso bolivariano? Si así a grandes rasgos, me parece que hay un montón de cosas que son muy similares a lo que le hicieron a Perón. Y cuando me propuse hacer la investigación, de ver el raconto histórico del primer peronismo, el peronismo original, el de Perón, del 45 al 55, y el proceso bolivariano, me encontré con, no una coincidencia, muchísimas. Así que vamos a hacer una cronología de lo de Venezuela, desde el Caracazo para acá, o un poquito antes, y a cada hecho lo vamos a acompañar de un hecho del peronismo similar. Todo arranca con un país que no funciona, ¿no? En el caso de Venezuela, la Venezuela prechavista, que a veces se dice era un destino turístico, la joya de Latinoamérica, todos se querían ir para ahí, todo verso. Venezuela era un país petrolero con un 86% de pobreza. La riqueza de ese petróleo no llegaba nunca al pueblo, sino a una oligarquía que controlaba ese recurso exterior, que había sido armado por los ingleses, luego los estadounidenses, en la División Internacional del Trabajo que le pasó a todos los países de Latinoamérica. Había barrios cerrados donde los venezolanos no podían entrar, vivían solo estadounidenses. La pobreza era tal que la gente comía comida para perro, Beto. Así estaba la Venezuela, que era la joya, que no sé qué. No había leche para las mamaderas, le ponían el agua de los fideos a los bebés.
¿no? Esa es la Venezuela en la que se produce el Caracazo, que es en febrero del año 89. 89. Pero el Caracazo sale de ese proceso de absoluta pobreza, absoluta miseria, de discriminación. Basta con ver los países cercanos a Venezuela, cómo están, ¿no? Que también tienen una gran diáspora migratoria, los dominicanos, Trinidad y Tobago. ¿Cómo le va a esos países que no tuvieron socialismo? ¿Por qué están acá? Y no somos discriminadores, están todos bienvenidos los hermanos latinoamericanos, pero se cuentan los migrantes venezolanos uno por uno, se los invita a la tele y después está lleno de hermanos paraguayos, de hermanos bolivianos que no huyeron de ningún socialismo y son muchos más. Entonces, por ahí el modelo que no funciona es el capitalista. No, nunca se usa eso como argumento. Más allá de las clases sociales que emigran y por qué razones emigran, que bueno, ya lo vamos a ver. Lo que quiero decir es que esa era la Venezuela anterior a Chávez. Se produce un estallido social con una represión que es el 2001 un poroto al lado de la represión que sufrió ese estallido social. 1989. De ese proceso surge Chávez. En Argentina, usamos la máquina del tiempo, en Argentina tenías la década infame, no se podía ir a votar. A los anarquistas los mataban y cuando hacían el funeral los mataban de nuevo a todo lo que llevaban en el cajón. Sería un proceso muy similar de mucha represión, impidiendo la industrialización, ¿no? Fortaleciendo una sociedad rural que se llevaba todo para afuera y para adentro el peón rural completamente explotado. Y hay un proceso de huelgas y de reclamos antes de que se cree la CGT, que va dando a un Perón ministro de Trabajo que empieza a escuchar esos reclamos, esas banderas. Lo mismo sucede con Chávez. Chávez hace un intento de toma del poder en el medio de ese estallido, lo meten preso, pero ya se asoma como un referente de ese estallido. Él siendo militar, ¿no? Igual que Perón. Otra similitud. Y en el 98 se presenta a elecciones y gana con el 56% de los votos, arrasa, como Perón. Lo primero que le hacen en el año 2002 a Chávez es un paro petrolero. La oligarquía empieza a ver que Chávez empieza a construir viviendas, a intentar redistribuir la riqueza, a invertir la forma en la que las regalías del petróleo eran repartidas en Venezuela, y esa oligarquía le hace un lockout. Bueno, Perón tuvo un montón de esas, ¿no? De intentos de frenar el yapi, de retener los granos, de incluso quemar los granos para que el Perón no los pueda vender en el exterior. El tema es que se hace un golpe de estado a Chávez. En ese lockout también hay obviamente demonización de la prensa. Lo meten preso a Chávez, lo secuestran y lo meten preso en una isla que no es la de Martín García, sino la isla de Orchila. Él escribe una carta. Bueno, Perón en la isla Martín García, Chávez en Orchila, ambos escriben una carta y a ambos el pueblo, que ya los tenía como referentes y como líderes, los va a liberar. O sea, Chávez tiene su propio 17 de octubre y es muy similar, muy similar. Si quieren ver cuán similar es, escuchen estos dos audios. Uno es lo que dice un Maduro militante, colectivero todavía, un Maduro dirigiendo las asambleas, las movilizaciones populares para la liberación de Chávez, y después escuchemos lo que canta la gente. Lo tienen en la Orchila, secuestrado en la Orchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Bueno, queremos a Perón, cantaban acá, queremos a Chávez allá. El 17 de octubre no vamos a ahondar mucho, ya todos lo conocemos. Es similar, es decir, las Fuerzas Armadas que tenían secuestrado tanto a Chávez como a Perón tienen que recular y negociar frente al ascenso de masas. Se los quiso condicionar y ambos se negaron, llamaron a elecciones, ganaron y empezaron a gobernar. Al poco tiempo ya Chávez tuvo, cuando quisieron nacionalizar PDVSA, quilombos terribles. Todas las terminales cibernéticas de PDVSA estaban conectadas a Miami por cables por abajo del océano, y desde Estados Unidos le cerraron los grifos para que una vez que se tome PDVSA no se pueda utilizar. Los laburantes de PDVSA, el PSV, tuvieron que hacer un esfuerzo de la puta madre para desmontar
todo lo que le habían dejado enquilombado de PDVSA y poder usufructuarlo y darle al pueblo venezolano lo que es suyo, que es el petróleo, o sea, las regalías que el petróleo produce. Porque el petróleo en sí mismo no es ninguna riqueza y no tiene ningún valor si vos no lo podés colocar en el mercado exterior. Y eso es importante saberlo porque los ataques que se suceden en Venezuela van por ahí. Por pegarte en algo que siempre llamaron a superar, que es el espíritu rentístico, ¿no? Maduro y el PSV, y los comuneros también lo mencionan, no alcanza con nacionalizar tu recurso principal, la pampa húmeda, vamos a decirle acá, no alcanza. Suponete que vos vas con el YAPI, incluso más, nacionalizás la pampa húmeda. Si estás atado a un mercado que maneja Estados Unidos a través del dólar y sus mecanismos financieros, el petróleo te lo metés, ya sabes dónde, lo mismo con los granos. Superar el espíritu rentístico, vivir de la renta que expropiaste y pasar a la fase industrial, de autoabastecimiento, de un mercado interno que no pueda ser volteable desde ese comercio exterior que está manejado por Estados Unidos. En 1945 y hoy, sobre todo en América Latina, todavía es ese patio trasero que estructuralmente está armado por ellos y que es lo que estamos intentando sacarnos de encima. Venezuela es el que para mí, insisto, más lejos llegó. Pero bueno, en el 2014 se muere Chávez y pasa Maduro, que había aparecido en esas asambleas, al poder. Le pasa esto que le pasó a muchos procesos populares también más actuales, y al peronismo también le sucedió. Se crean capas medias y esas propias capas medias empiezan a renegar del proceso que la llevó a ser capa media, ¿no? El famoso ciclo que vemos en los... Me cansé de verlo, ¿no? El peronismo crea capa media, la capa media vota en contra, vuelve a la derecha, etcétera, etcétera. No sé si están así, si los ciclos son infinitos, pero sí que le pasó al proceso venezolano y al peronismo también. Cacerolazos en Venezuela en las casas construidas por el proceso bolivariano. Una cosa... Eso es muy interesante de verlo, de leerlo, de analizarlo y de compararlo con las cosas que suceden acá también, ¿no? Comparado con lo que va a venir, ese elemento que te puede suceder, que le pasó al peronismo, que le pasó a Venezuela y que le va a pasar a cualquier proceso nacional y popular, que hace con esas capas medias, con un cacerolazo, está todo bien. El problema es que de un tiempo a esta parte se ha vuelto mucho más peligroso. Esos sectores reaccionarios de la sociedad son utilizados por poderes más fuertes y llevados a un extremo. En Venezuela son las guarimbas. Las guarimbas, de la cual surgen muchos presos políticos. Muchachos, son asesinos. Prendieron fuego con un lanzallamas a un militante chavista. No es un preso político, es un asesino. Esas guarimbas no son inocentes, ni son casuales, ni se dieron solo por el proceso bolivariano de redistribución de la riqueza y afectación de intereses dentro de una sociedad. Tiene componentes externos. Hay una organización en Yugoslavia que se llama Otpor, búsquenla. Son el puntapié inicial a este tipo de procesos. Es decir, agarraron un grupo de estudiantes, también de capas medias altas, para voltear a un presidente y empezaron a hacer campaña en redes y adiestramiento de lucha callejera, acompañado por fuerzas paramilitares, estudiantes universitarios, niños bien, y sectores lumpenes de la sociedad, que por 2 pesos hacen cualquier cosa, cascos, láseres, tácticas de guerra, que no surgen de movilizaciones callejeras, ¿no? Claro. Y muchos que participaron en las guarimbas fueron entrenados por esta organización. Las guarimbas son el 2014, ¿no? El mismo simbolito, los mismos hashtags. Bueno, las guarimbas tenían este funcionamiento entonces, ¿no? En el peronismo también hubo esto. Se llamaban comandos civiles. Y también a Perón le dijeron que eran presos políticos del régimen dictatorial de... Y así lo titulaban los diarios estadounidenses en la época del peronismo. El New York Times y demás odiaban a Perón, odiaban al peronismo, como odiaban a Venezuela. En los comandos civiles del peronismo era muy similar. Es decir, jóvenes católicos, bien, de clases altas, iban y metían bombas en las unidades básicas, golpeaban o atropellaban militantes peronistas. Una muy famosa es el bombardeo al metro. Y con esto vamos a enganchar con el siguiente daño que le intentan hacer al peronismo y a la revolución bolivariana, que es lo del desabastecimiento. Perón da un discurso no tan conocido acerca del desabastecimiento y en ese momento en el que está dando el discurso se escuchan las bombas que meten estos comandos civiles. Por eso también el discurso de Perón es un poco exaltado. Van a ver que no es un Perón
conciliador, ni esa fama que le quieren hacer a Perón a veces, pero es porque estaba sucediendo esto, ¿no? Los comandos civiles, las guarimbas argentinas de 1945, estaban atentando contra los militantes que estaban movilizados en la plaza para defender el desabastecimiento de mercadería, de alimentos que le estaban haciendo al peronismo en 1953. Este es el fragmento. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Leña, 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 le pide a la gente. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos atados. Espectacular. Maduro es Alfonsín, al lado de este. Es Ricardo Balbín. Espectacular. Nada, porque a veces se suele olvidar la parte en la que el peronismo, se recuerda mucho el peronismo de la bonanza, de la redistribución, de la justicia social, que no hay que confundir con el ascenso social, es otra cosa. Y se olvida la parte del boicot al peronismo, que es exactamente igual, o muy similar, y eso que han pasado años, a lo que le hacen a Venezuela. La guerra económica que también sucedió en Venezuela tiene muchísimos capítulos, ¿no? Porque va en ascenso desde la presidencia de Chávez, pero con Maduro se va recrudeciendo y va dando cada vez más pasitos, pero que generó desabastecimiento de comida. Empezó todo con una especulación a lo Alberto, si querés también, ¿no? O sea, suba de precio sin motivo alguno de esa burguesía nacional y generaba inflación o escondía el morfi o especulaba. Escuchamos recién a Perón, vamos a escuchar a Maduro en un discurso similar. A las mafias no les importa la alimentación de nuestro pueblo. Y esta es la razón por la que juegan con su paciencia, escondiéndole los alimentos o vendiéndoselos a precios especulativos, como lo hemos demostrado suficientemente. Esto es un récord mundial. El 99% de los establecimientos que hemos visitado, más de 5.000, tiene precios especulativos cercanos o superiores al 1.000% sin justificación económica. Son los primeros pasos que hemos dado. Empezaban a hacer una investigación de qué comercios, cuánto aumentaban, parecido al control de precios que se hizo en el peronismo y que también en el kirchnerismo se intentó y no funcionó. Venezuela no lo resolvió igual con control de precios, ¿no? Venezuela lo resolvió, como vimos en el capítulo 4 que hicimos, con lo de las comunas. Las comunas jugaron un papel central en reemplazar a esa burguesía nacional especulativa al servicio de intereses golpistas del exterior. Siempre fue por el petróleo, esa nacionalización inicial de PDVSA, ese control del comercio exterior por parte del Estado venezolano y además la redistribución a su interior y además el ejemplo en Latinoamérica de una democracia que supere el orden burgués, porque a medida que se van dando pasos en resolver los quilombos que le generaban de afuera a Venezuela, se van dando pasos en desmontar toda una estructura estatal parlamentaria que resultaba obsoleta a los objetivos que tenía planteada la Revolución Bolivariana. En el 2015 se da el bloqueo a determinados funcionarios, las cuentas exteriores, las propiedades, la capacidad de hacer transacciones en el exterior. Esta, si querés, es un poco más light, le revocan las visas, obviamente es un golpe a los funcionarios del chavismo, pero no es tan grave. Venezuela nunca aflojó, y ya decimos, ¿no? Gracias a las comunas, al empuje del pueblo, a ir desmontando esa estructura parlamentaria burguesa y construyendo una nueva democracia popular, fue superando las distintas pruebas y frente a esa superación aparecían golpes de mayor dimensión. En el 2017 se le prohíbe emitir nueva deuda, se le prohíbe refinanciar la deuda externa existente y se le prohíbe usar el sistema financiero estadounidense directamente. Venezuela queda sin acceso a crédito internacional y los bancos internacionales, que están todos atados a Estados Unidos, por lo menos acá en Latinoamérica, dejaron de operar con Venezuela por miedo a sanciones
que podía ejercer Estados Unidos sobre ellos. Estamos hablando, de un bloqueo de casi 10 años, un bloqueo financiero de casi 10 años, ¿no? Claro, que va teniendo escaladas. En el 2019 para mí sucede una que es tremenda, en esto de ir desmontando el aparato burgués, no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Pero Guaidó, que es un diputado de un parlamento que estaba trabando todas las medidas que el chavismo y la revolución bolivariana quería sacar con leyes progresivas para la sociedad, para darle poder a las comunas. Un diputado de esa cámara se nombra presidente, es Guaidó, todos se acuerdan, ridículo el video del tipo queriendo entrar. Se autoproclama, ¿se acuerdan del video trepando una reja, estaba la puerta abierta al lado, lo dejaron de filmar y el tipo se fue a la casa, no, una joda. Un chabón que no movía ni gente para su cumpleaños. Se autoproclama presidente rapidísimamente, casi diríamos coordinado, lo reconocen distintos gobiernos del mundo. Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, el Grupo de Lima, ¿se acuerdan del Grupo de Lima? Ya Argentina también, Macri. Argentina estaba Macri, todo el Grupo de Lima, una organización que duró 3 años. Pero ¿cuál es la joda? Que al reconocer a Guaidó, los activos en el exterior de Venezuela, como Maduro no es el presidente reconocido, dijo Inglaterra, por ejemplo, que aprovechó, vio luz y entró, autoapropió. Me quedo con el oro, porque no se lo voy a dar a Maduro. Si Maduro no es el presidente, es Guaidó. Che, pero no ganó ninguna elección. Bueno, el oro, hasta que no se sepa quién es, yo me quedo con el oro. No, así fue, literal. Este fue en el año 2019, casi 10 años que tiene el oro de Venezuela. Estados Unidos, a la vez, se quedó con Citgo, que es una empresa venezolana que funciona en Estados Unidos, que refina el petróleo venezolano, y lo mismo, le chorean la empresa. Le chorean la empresa a los estadounidenses, el oro a los ingleses, y le congelan los activos financieros que tenía en el mundo Venezuela, que tenía de tiempos pretéritos al chavismo o que había construido en esa primera etapa. En el 2020 ya el aislamiento financiero es total, porque no solo castigan a Venezuela y sus activos, sino a cualquier empresa o país que quiera comerciar con Venezuela, ¿no? En el momento de... yo castigue, Paraguay castigue a Uruguay por negociar o tener un acuerdo económico a Bolivia con Uruguay, no sé, ¿entendés? Completamente ridículo. ¿Dónde está la libertad también, el concepto de libertad ahí, no? Este aislamiento del mercado global también se lo hicieron a Perón. Cuando estaba Perón estaba sucediendo el Plan Marshall. El Plan Marshall son los dólares que Estados Unidos le da a Europa para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le da plata a esos países de Europa, pero los obliga a no comprarle a Argentina. Le dice que no le compren a Argentina para desabastecer de entrada de reservas de dólares al peronismo. A Venezuela, para ver el daño económico que le hizo el imperialismo en los 30 años de revolución, 648.000 millones de dólares perdió Venezuela por bloqueos, sanciones, choreo de buque, retención del oro en Inglaterra, bueno, todo lo que mencionamos. Esa plata es lo mismo que se gastó en el Plan Marshall. O sea, a Venezuela le robaron un Plan Marshall. Imagínate que con eso se reconstruyó toda Europa. Lo que podría haber hecho Venezuela si no hubiera sido sancionado o bloqueado, ¿no? Cuando dicen que el capitalismo es el mejor modelo posible, entonces ¿por qué necesitas saquear a todo el mundo e impedir que otros modelos se desarrollen? Y vaya si lo impidieron, y vaya si Venezuela se pudo aguantar todo lo que le chorearon y no se cayó. Lo mal que está Venezuela es por la mala gestión. Che, un Plan Marshall es el PBI de Argentina, muchachos. Son 15 PBI de Uruguay, lo que le robaron en 30 años. Lo último que pasó, el salto siguiente, fue ya directamente lo que venimos viendo y que volvió a las primeras planas de los noticieros. El bloqueo físico, material. Me llevo los barcos al Caribe y no te dejo salir. ¿Termina todo? ¿Cómo termina? Con un bombardeo, un típico del buen tío Sam. Bombardeo en 1955 para secuestrar a Perón y bombardeo para secuestrar a Maduro. Para demostrarnos que es verdad, puede ser que uno no pueda predecir el futuro o saber absolutamente lo que va a pasar. Pero fíjense que es muy similar, ¿no? La guerra económica, las acusaciones de dictador, bueno, a Perón con lo del fraude, se cansaron de hacerle fraude y de acusarlo de que hacía fraude. Lo mismo que le hacen a Maduro. Y yo estoy seguro que esta historia se debe repetir en toda Latinoamérica con todos los procesos populares que llegaron a proponerse, a gobernar, a gestionar, a avanzar contra el imperialismo. Hacen lo mismo en todos lados. Es una tendencia, no es que la realidad son todo el tiempo cosas diferentes y no tienen un hilo. Por eso hablábamos al principio de lo del método.
encontrar los polos más desarrollados de esa contradicción, es decir, lo más podrido de Estados Unidos, hasta dónde es capaz de llegar Estados Unidos y hasta dónde es capaz de llegar nuestra fuerza, en enfrentarlo, en superarlo, y sobre esa contradicción principal se dan los matices en el medio. A nivel mundial es lo de China contra Estados Unidos para mí, esa es la contradicción que nos ayuda a entender la geopolítica. A nivel Latinoamérica es lo de Estados Unidos interviniendo y lo de sus gobiernos lacayos, ¿no? Lo de Milei es tremendo. Y lo que se le opone en serio, no lo que se le opone 5 años y lo voltean. Lo que se le opone y se la banca. Y otra cosa, la cuestión democrática, porque acá nuestra conducción, nuestro partido, nuestro movimiento, nuestra gente, todo entre comillas lo pongo, el debate real en Venezuela no es lo democrático. El debate real en Venezuela es los medios de producción, es el petróleo en este caso. Y no lo decimos nosotros, Manu, porque pensamos que o avalamos el marxismo, el leninismo, la dialéctica. Lo dijo Trump, boludo. Lo dice Trump, muchacho. Lo dijo Trump. Ya está, no hay que hacer ningún análisis acá, no hay que traer ningún filósofo, ningún politólogo. Ya está, lo dijo él, lo dice y lo sigue diciendo. Sí, sí. A mí me sorprendió mucho, yo hice esta analogía con el peronismo porque me sorprendió mucho que desde el peronismo no se reivindique, ¿no? En un sentido de pasado, es decir, para reivindicar a Perón, reivindicar al chavismo y a Maduro es reivindicar a Perón. Le están haciendo exactamente lo mismo. Y a la vez también para proyectar algo para adelante. ¿Cómo va a ser un gobierno? Por eso la máquina del tiempo, ¿no? Los viajes intertemporales. Un proceso nacional y popular. Lo de Petro, lo de Sheinbaum, lo de Lula. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿No te van a hacer lo mismo? ¿Vos pensás que no te van a hacer lo mismo? Si se lo hacen a todos, si lo hacen todo el tiempo, hay una necesidad objetiva de hacerlo. Me parece que eso hay que verlo y por eso lo de Venezuela es como viajar al futuro en un sentido. Tenés que ir viendo cómo hicieron para resolver cada golpe del imperialismo y no te digo copiarlo, imitarlo, pero por lo menos tomar nota, estudiarlo. La negación que se hace sobre el proceso venezolano es un error terrible en el peronismo para mí. Además, por abajo, sacando la demonización y toda la tierra que nos tiran los ojos, por abajo, en el pueblo peronista silvestre, hay un montón de cosas que hizo la Revolución Bolivariana con las que estaríamos de acuerdo. Los presos políticos. Che, ¿no estaría bien meter preso a Johnny Viale un par de meses por decir cosas que no son? ¿No estaría de acuerdo el pueblo peronista en que si un periodista dice cosas que no son sobre nuestros referentes, convoca a marchas violentas, hay que meterlo preso? ¿No estaríamos de acuerdo en que si de repente aparece una ONG y la presidenta de esa ONG está financiada por Estados Unidos y tiene mapas con las bases militares argentinas, ¿no estaría bien meterla presa? ¿No estaría bien meter preso a un manifestante que va con un cuchillo y apuñala a un cuadro político joven en ascenso? Todos estos son casos venezolanos, ¿eh? Son casos que pasaron en Venezuela, son guarimberos, son presos políticos de la dictadura venezolana. Yo estoy convencido de que sí, de que si nosotros mañana ganamos, nacionalizamos, recuperamos los servicios públicos, podemos hacer más que la 125 y avanza el proceso de justicia social, nos van a hacer eso y mucho más, y el pueblo va a bancar. Con el peronismo el pueblo también comió pan negro. Con el peronismo cuando fue el bombardeo la gente también salió a bancar. No importa lo de las diferencias de qué faltó, cómo nos llegamos, no quiero hacer el foco en eso, que obviamente si uno hila fino hay para tirar de ahí, pero me parece que lo que une el peronismo con la revolución bolivariana es mucho más fuerte que lo que lo separa. Estoy absolutamente convencido y no puede haber un peronista que no lo piense así porque la historia de Perón es muy similar y tiene el mismo enemigo, por lo tanto tiene el mismo destino. La superación del imperialismo, no hay 10.000 superaciones del imperialismo, hay una. Por eso me parece que hay que tratar de pensarlo a futuro. Antes hubo el tema de las elecciones. Está lo de la acusación aparece de ahora fraude. la protagonista principal, que es... Dame las actas. Dale, lo de las actas. Actas que nunca jamás se pidieron en ningún país. Gravísimo error de los países progresistas y en aquel momento de no saltar a favor de Maduro y de Venezuela, porque claramente era una jugada comandada por Estados Unidos
y por Corina Machado, la Sí. autoproclamada presidenta, que acaba de decirle, de despreciarla. Sí, prácticamente. premio Nobel, que ahora le regaló el Nobel a Trump. Porque se enojó. No puede ser, Porque no se puede enojó. ser más humillante lo de... Es gravísimo. Y más evidente, ¿no? Hay un montón de estudios de medios. Les recomiendo Diario Red, que es un medio español argentino donde hay muchos profesionales, en donde han analizado el tema de las supuestas actas. Por eso no salió más el tema de las actas, y en donde en realidad las actas truchas son de Corina Machado. Claro. Sí, sí, sí. Y Es donde que... recuerden también que se tardó también en aquel momento, tardó el conteo justamente porque cibernéticamente fueron otra vez hackeados el sistema por Estados Unidos. Claro, O sea, tal cual. se hizo una maquinaria para que dudáramos todos de esa situación. Sí, sí. Pero bueno, claramente ganó Maduro y el pueblo lo sigue bancando porque hoy él está secuestrado y las calles están inundadas. Sí, sí, sí. Casi que hubo una movilización por día desde que lo secuestraron. Entonces, ¿dónde está la oposición? El 80% que votó al Mundo González. Que una persona que tragará la historia como Capriles, Sí. como Guaidó, desaparecen. Que además esto, las actas que presentó el Mundo González eran truchas, le daba el mismo porcentaje en todos los estados. Sí, exactamente, las mismas firmas. Y todo Hay el una gran tiempo ese investigación. tratamiento de los medios que dijiste fue permanente, por lo menos en Argentina, medios compañeros también, medios propios o propios, qué sé yo. No, es obvio que no son propios, pero decir que se suponen de este lado de la grieta. Cada vez que le dan un palo a Venezuela y Venezuela se está por caer, van todo con las cámaras, cubren, entrevistan a Catherine Fulop. Y cuando Venezuela lo da vuelta, les gana, les tuerce el brazo al imperialismo, dejan de informar. Sí. Es una cosa terrible. Sí, sí, sí. Que Y solamente muestran las declaraciones de Trump. Por ejemplo, esta cuestión de los de la gente presa, ¿no? los presos políticos. Los presos políticos. Hemos conquistado de no sé cuánto. Hemos hecho un acuerdo de no sé cuántos barriles de petróleo. Pero nadie dice las declaraciones, publica las expresiones oficiales de Venezuela. Nadie, Manu. Sí, sí. Solamente están las palabras de él. Y después hablan desde la expresión de él, pero no hay realmente una información tal. Che, dijo esto Trump, pero ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué dijo el gobierno? Sí. Hagamos una venezolano? sección de servicio a nuestros oyentes de dónde se tienen que informar de lo de Venezuela. Exactamente. Fuentes oficiales, compa, son Fuentes 3 oficiales. clics. 3 clics. Sí, sí, sí. Para mí hay que seguir en las redes a el PSV, Ujú. a Jorge Arraza, es el rector de la Universidad de las Comunas, a Delcy, obviamente. Las redes de Maduro las está usando el PSV. Está el hijo de Maduro, Nicolás Guerra. Diosdado Cabello también. A Diosdado, obviamente. Bueno, a Trump, veamos lo que dice Trump. Exactamente, ¿por qué solamente consumimos la información de los yanquis? ¿Por qué no consumen también de alguna manera? O solamente intenten informarse por los medios oficiales, como dice Manu. Nada más que eso, ¿eh? Claro. Nada más que Y eso. dejamos de inventar. Sí, Es verdad que no es tan fácil para alguna gente. ¿A quién sigo? No conozco a nadie. Bueno, a Michelo yo lo banco, ¿eh? Michelo. A Michelo yo lo banco. El chabón fue para allá, le chupó un huevo. Acá no quiero chamullar más, me voy directamente para allá. Michelo pasó de ser Fue. un influencer que bailaba a darle un sentido de propósito a su vida. Fue para allá. Y Venezuela, que ya dijimos en el capítulo de las comunas, el cerco mediático que tienen, lo ven como un problema político. Entonces la capacidad de pegar en las redes, de viralizarse, no es una boludez como para tener más views en YouTube. Por eso también a Michelo lo agarran. Cuando llega a Venezuela, el PSV lo agarra y lo convoca a una tarea política. Y Michelo decide asumirla. Con muy buen tino y haciéndolo de una muy buena manera. Están buenos los informes que tira el chabón. La información que tira. Y yo me comí el discurso de que había traición y qué sé yo, pero bueno, fuimos reflexionando gracias a la información que me pasaba también, Manu, a que fue mucho más complejo ese secuestro, ¿no? Hubieron 80 asesinados, ¿no? De esos 80, 30 creo que son cubanos. Sí. Y tardaron 4 horas en ese operativo. No fue de un día para otro, no fue en silencio, y no es que no hubo resistencia. Y no pensamos que hubo y que haya traición. Creo que comparto las palabras de Manu, que me dijo en persona y que lo dijo acá varias veces, que es un proceso muy complejo el de Venezuela. Las comunas generó ese proceso complejo a medida que Estados Unidos avanzaba
con los bloqueos, con toda la maniobra anti-Venezuela, también avanzaba Maduro y avanzaba Venezuela con las comunas. Y yo creo que eso lo estaba viendo el imperialismo yanqui y tuvo que tomar otra salida. Recordemos, son casi 28 años, casi 30 años de proceso venezolano, no son 4 años nada más, como la de Petro, que ahí está más complejo, o otros procesos políticos de Latinoamérica que terminaron fracasando, como el de Allende, por ejemplo, ¿no? También, que no hubo un proceso más complejo. El de Venezuela es un proceso mucho más complejo. Está en otro momento de la conciencia también, ¿no? Yo te jodía y te decía, no están en plan abrazame hasta que vuelva Maduro. No. Va más allá de Maduro. Es otro estadio, claro, y en un sentido eso es bastante irreversible por cómo, cuando uno estudia cómo están las bases. Pero estos análisis de, no, que hay traición porque este sonido láser con este guardia, con este avión, es un elemento a tener en cuenta, pero no me parece que el análisis vaya en ese sentido. O no, en realidad ya se repartieron en el mundo y Rusia se queda con este y el otro. Bueno, está bien. Después esas teorías se fueron cayendo, aunque se sostienen todavía, los hechos las fueron desmitificando. Las declaraciones de Delcy, las declaraciones de Trump y los hechos de Estados Unidos y los hechos de Venezuela. Unas reflexiones finales. Es cierto que gran parte del peronismo tuvo esa reacción light y abandonó el tema. Ya está. Listo. Venezuela perdió, ganó Trump, qué malo que es, ojo con el nuevo Hitler, y se incendia el sur. Tenemos un amigo que está allá, lo vamos a ver para el próximo programa, que nos mande algo de cómo estuvo, porque las brigadas... Nombrarlo, estuvo acá también ya. ¿Nuestro amigo Siria? Sí, claro. Capo. Le mandé un mensaje, ¿qué opinas de lo de Venezuela? Estoy salvando un venado con mis propias... No. Qué capo, boludo. Es un tema serio, boludo. El chabón se metió. Lo amo, es un capo, boludo, es un capo. Es un capo. Había algunas cosas que decir. Primero quiero mencionar a Elaf, un youtuber del cual saqué mucha información. También quería pedir perdón al movimiento Evita y a la UTEP, que el programa pasado le sacamos un poco de mano diciendo que había economicismo. Seguimos pensando que hay economicismo en la CGT, en las organizaciones políticas y en los movimientos sociales. Pero es cierto que el día que se marchó en Argentina a favor del proceso bolivariano contra los yanquis a la embajada, estuvieron el movimiento Evita y la UTEP. Ahí no hay ningún plan social. Así que eso es convicción política, es pararse, cueste lo que cueste, así que hay que mencionarlo. También hay que decir que justo lo de Infran, ¿se acuerdan del capítulo pasado que mencionábamos esto de la traición? Me parece que con eso sí la pegamos. Con eso sí tuvimos un acierto, ¿no? Entender que un proceso político como el de Venezuela se puede voltear con una traición, con una decisión. Suponete esta teoría que contaba Beto, que circuló mucho y que el único fin que tiene es desmotivar la resistencia. Y que yo me comí, yo estaba asimilando fuertemente esa teoría. Y yo me asusté y vi una carta que a los 2 días, o al día, no me acuerdo, Delcy sacó una carta diciendo, sin pedir la libertad de Maduro, eso me acuerdo, no pedía la libertad de Maduro. Exactamente, no pedía la libertad. Me cagué en las patas, Beto. Igual sabía que si Delcy hacía eso, el proceso bolivariano... No solamente la carta que escribió ella no decía la liberación de Maduro, sino que Trump decía... Y su secretario decía... Nos vamos a llevar el petróleo. Hablando muy bien con Delcy Rodríguez. Sí, la quisieron adornar. O sea, pegaron el golpe y vieron quién podía transar. Y no transó nadie, porque Trump no se llevó el petróleo gratis, lo van a vender. Lo mismo que hacía ahí declaraciones de Maduro. Vender el petróleo venezolano a Estados Unidos o a China o al que sea, es parte del plan revolucionario. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Nunca fue... Eso no es bajar ninguna bandera. Pasa que si te enteraste lo de Venezuela ayer... ¿Te parece? Ya había pasado con Biden, ¿se acuerdan? Y también habían dicho, mirá Maduro cómo se vendió, le vende petróleo a Estados Unidos. Sí. Pero es una lectura muy infantil de que la revolución es agarrar una AK-47 y cuando viene alguien dispararle. No, hay economía de mercado. Obvio que hay resistencia, hay momentos armados, momentos heroicos. Esa idea de la transición para desmovilizar, me parece que hay que deslegitimarla por un lado. Por el otro lado, esperar que... el proceso bolivariano se radicalice a fondo y Delcy salga como Allende. Bueno, eso, mirá, ahí está, esa radicalización sin tener preparado es lo de Allende, que salió con una metralleta. Te matan y ahí quedó.
me parece que nuestra generación, esto me lo dijo un compañero otro día y me quedé pensando, no está en los textos, en los grandes pensadores, creo que ni siquiera en Perón. ¿Cómo carajo es la transición de la decadencia de un imperio a otra cosa en la era de las bombas nucleares? Eso no está pensado por ningún revolucionario, filósofo, político de los nuestros. Es muy complicado hacer esa transición. Estados Unidos está pataleando en su crisis final, que está perdiendo económicamente, ya está para mí derrotado, y esto fue se metieron en un berenjenal. En la OTAN se le da vuelta a Dinamarca. El resto de los países mira como diciendo, che, es absolutamente incoherente lo que estás planteando. No te podemos bancar en esta, ¿no? Se le empiezan a disgregar sus alianzas. Adentro un quilombo bárbaro, guerra civil. La Guardia de Minnesota contra la Guardia Nacional. Ni hablar que los demócratas le negaron el presupuesto para seguir atacando a Venezuela, y que además hay parte de los republicanos que también están en contra de la intervención en Venezuela. Se le está cayendo por todos lados, le está saliendo por la culata el tiro, pero tienen a Maduro y a Cilia, ¿no? Pero Venezuela no cambió casi un ápice el rumbo. Sí, liberar los presos políticos, 40 presos políticos que vuelven a sus países, ni siquiera es que se quedan en Venezuela operando. Entonces me parece que tiene que ser por la vía económica, por la vía diplomática, y que estamos ganando, porque está avanzando en las conciencias. Hoy Maduro es un mártir mundial. Mucha gente empezó a estudiar lo que... Lo convirtió en un mártir mundial. Lo convirtieron en un mártir, y Trump ya es un loco, un posible Hitler que hay que frenar. O sea que la jugada políticamente no le salió. A la vez, la intervención fue la única intervención que podían hacer, ¿no? Es decir, meterse, sacarlo y irse. No están para meterse, quedarse, gobernar, controlar, y que un soldado estadounidense camine por la calle de Caracas. A ver, lo quiero ver. No es para sacar pecho ni para hacer premoniciones, pero por cómo se fueron dando los hechos, me parece que Trump siempre te va a vender que está ganando, que esto y que aquello, y después va reculando. Y ahora nos queda recuperar a Maduro, y se presentó el programa de 2026 para adelante en Venezuela, y es profundizar las comunas, profundizar la revolución. Y lo último que quería decir, de esas líneas de hay una traición, yo que soy un súper analista sagaz, entiendo que esto es por esto que pasó, no por lo que dijo Trump, ni por lo que dice Delcy, ni por lo que hace Trump, ni por lo que hace Delcy. No está mal reflexionar, la realidad muchas veces no se presenta como es, y está bien analizar, pero para mí hay un componente político en la reflexión. Los militantes, ya lo dijimos en otros programas, pensamos donde los pies pisan, y pensamos para que pase algo, no pensamos por pensar. No estamos como los griegos, rascándonos el pie y viendo, contemplando. No es para llegar a una conclusión hermosa que otros admirarán. Yo veo muchos analistas en eso, ¿viste? En ese plan. Mirá qué sagaz, qué inteligente lo que vio y yo no vi. ¿Y qué eso qué aporta? Desmoviliza la resistencia, ayuda a Estados Unidos. Entonces tu análisis es una mierda. Por más que tenga elementos ciertos, si tu análisis no contempla los efectos políticos que tiene con respecto a la lucha que se está dando hoy, que es política, que es militar, pero que también es ideológica, tu análisis es una mierda si no contempla eso. Hay que tratar de pensar para aportar, desde el lugar en el que estamos, aportar una línea de pensamiento con elementos de la realidad sin mentir, no es mintiendo, pero que aporten a esa resistencia. Nuestro pequeño aporte humilde fue este. Son vacaciones, estamos angustiados, hay un montón de temas que nos quedaron afuera. Pero bueno, me parece que es eso, compañeros, compañeras, devoluciones. Esto también es una reflexión que fue producto conjunto de muchas charlas. Es tiempo de estar, Beto. Tiempo de estar bancando a Venezuela.